Bienvenidas y bienvenidos. Soy el doctor Vicente García Jiménez y hoy trabajaremos transacciones en bases de datos dentro del curso Ingeniería de Datos Avanzada. ¿Por qué importa? Porque las transacciones son el cinturón de seguridad del dato. Garantizan todo o nada, evitan estados intermedios e inconsistentes y protegen la confianza del usuario y del negocio. Con esto en mente, veamos un caso típico del sector bancario. Imaginemos una transferencia de 500 unidades de la cuenta A a la cuenta B. Se debitan 500 de A. La operación se confirma y B sigue sin cambios. Hasta aquí, todo normal. Pero antes de acreditar en B ocurre un fallo inesperado: corte de energía, error de red o excepción de software, y el flujo queda a la mitad. Como no había una transacción envolviendo ambas operaciones, el sistema aplica una y deja la otra pendiente. Resultado: A disminuyó su saldo, B no recibió el abono, los 500 quedan perdidos a nivel lógico, y la base entra en un estado inconsistente: un paso se ejecutó, el otro no. Impacto: se erosiona la confianza del cliente y se requieren conciliaciones, auditorías y correcciones manuales costosas, con efectos directos en el acuerdo de nivel de servicio, reputación y finanzas. Veamos otro ejemplo. En el comercio electrónico es común que varios clientes intenten comprar el mismo producto al mismo tiempo. Si no existe un manejo correcto de transacciones y aislamiento, el sistema permite que dos o más compras accedan al mismo registro de inventario sin coordinarse. ¿Qué pasa entonces? Que se resta stock dos veces sin que la primera operación haya terminado, y el resultado es que se registran ventas por encima de la cantidad real disponible. Esto se traduce en una sobreventa. El sistema vende más unidades de las que realmente existen. Las consecuencias son claras: reembolsos y cancelaciones, con el costo operativo de contactar clientes y devolver dinero. Una mala experiencia para el cliente que genera frustración y pérdida de confianza. Y además, discrepancias de inventario que complican la contabilidad y la logística. En resumen, un simple clic de compra puede convertirse en una cadena de problemas que afectan tanto a la operación como a la reputación del negocio. En esta sesión, nuestro objetivo principal es que cada estudiante comprenda qué son las transacciones en bases de datos relacionales, por qué son fundamentales para garantizar la integridad de los datos y además que tenga la oportunidad de practicar su implementación en MySQL. En otras palabras, no solo vamos a entender el concepto, también veremos cómo se aplican en la práctica para asegurar que la información en nuestros sistemas sea coherente, confiable y segura. Para resolver estas situaciones utilizamos las transacciones. Una transacción es una unidad lógica e indivisible de trabajo que garantiza que las operaciones se ejecuten todas o ninguna, evitando inconsistencias en los datos. Esto significa que, incluso en operaciones complejas, la base de datos asegura que se lleven a cabo en su totalidad o se reviertan, protegiendo así la calidad y confiabilidad de la información. En SQL, la estructura de una transacción puede resumirse en tres pasos. 1. Inicio de la transacción. 2. Ejecución de las sentencias SQL. Y 3. Fin de la transacción. En entornos de ingeniería de datos con grandes volúmenes, la transacción es clave para mantener la integridad y calidad de la información. Los pilares de la integridad de una transacción se resumen en las propiedades A, C y D, el marco esencial que garantiza la confiabilidad de las operaciones en sistemas de bases de datos. Estas propiedades son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Cada una resuelve un aspecto crítico del manejo seguro de los datos en entornos de producción, desde asegurar que las operaciones sean todo o nada, hasta garantizar que los cambios confirmados persistan aún frente a fallos. En las arquitecturas modernas de ingeniería de datos, donde la información fluye entre múltiples sistemas y servicios, A, C y D es la clave para mantener la coherencia de extremo a extremo. Veamos la primera propiedad de A, C y D. La primera es la atomicidad, conocida como la regla del todo o nada. Cada transacción se trata como una unidad indivisible. Si alguna operación falla, todas se revierten y la base de datos regresa a su estado anterior. Esto evita estados parcialmente completados, permite que los cambios se deshagan en caso de error y resulta esencial en operaciones críticas de negocio como transferencias bancarias o pagos en línea. La segunda propiedad es la consistencia. Aquí el énfasis está en las reglas y restricciones definidas en la base de datos. Una transacción debe preservar la integridad del esquema, llaves foráneas, reglas de negocio y validaciones. En otras palabras, si la base inicia en un estado consistente, también debe terminar consistente al finalizar la transacción, ya sea realizándola actualizando o manteniendo su estado actual,
La tercera propiedad de A, C y D es el aislamiento. ¿Qué significa? Que cada transacción debe ejecutarse como si fuera la única en el sistema, incluso cuando hay muchas ocurriendo al mismo tiempo. En la práctica, el gestor de bases de datos mezcla acciones de distintas transacciones, pero gracias al aislamiento, el resultado es como si cada una hubiera corrido de manera independiente. Esto se logra controlando el acceso a los datos compartidos mediante bloqueos y versionado, y permite evitar lecturas sucias, es decir, leer datos que todavía no están confirmados, regular el acceso concurrente a los registros, evitando que unas transacciones interfieran con otras, y aplicar distintos niveles de aislamiento según el equilibrio que necesitemos entre rendimiento y seguridad de los datos. En resumen, el aislamiento asegura que los resultados de una transacción sean coherentes y confiables, aun en entornos donde cientos de usuarios trabajan al mismo tiempo sobre la base de datos. La cuarta propiedad es la durabilidad. Esto significa que, una vez que una transacción se confirma, los cambios quedan grabados de manera permanente, sin importar si después ocurre un fallo del sistema o incluso un corte de energía. ¿Cómo lo logra el gestor de bases de datos? Con técnicas como el write-ahead logging, donde primero se registran los cambios en un log antes de aplicarlos, con checkpoints periódicos, que consolidan la información en disco, y con mecanismos de recuperación automática que restauran el estado correcto después de un fallo. En resumen, la durabilidad nos garantiza que, si una transacción fue confirmada, sus resultados no se pierden y permanecen disponibles hasta que otra transacción los modifique. Y a continuación veremos los comandos principales de SQL que hacen posible trabajar con transacciones. El control explícito de las transacciones es fundamental para garantizar la integridad de los datos, sobre todo en entornos concurrentes, donde múltiples usuarios acceden y modifican la base al mismo tiempo. Además, nos permite manejar errores de manera robusta, asegurando que los sistemas no queden en estados inconsistentes. En esta sección vamos a revisar los comandos principales de SQL que nos dan ese control: cómo iniciar una transacción, cómo confirmarla, cómo revertirla y cómo trabajar con puntos de control intermedios. MySQL nos ofrece un conjunto de instrucciones específicas para administrar transacciones en bases de datos. Estas son Start Transaction, Begin, Commit, Rollback y SavePoint. Cada una cumple un papel fundamental: iniciar una transacción, confirmarla, revertirla en caso de errores, o incluso crear puntos de control intermedios. A continuación, vamos a explorar cada una de estas instrucciones en detalle, entendiendo cómo y cuándo utilizarlas. Cuando iniciamos una transacción en MySQL, lo que hacemos es marcar el punto de partida al que podremos regresar si decidimos revertir el proceso. La sintaxis comienza con Start Transaction. Después, escribimos las instrucciones SQL que queremos ejecutar dentro de esa unidad lógica. Es importante saber que este comando no es la única forma de iniciar una transacción. MySQL también permite usar el alias begin como alternativa. En cualquiera de los dos casos, lo que logramos es lo mismo. Todas las sentencias que ejecutemos quedarán agrupadas como una sola unidad atómica, y cuando estemos conformes con los resultados, llegará el momento de confirmar la transacción en la base de datos. El comando commit es el encargado de confirmar la transacción. Cuando lo ejecutamos, todos los cambios realizados desde el Start Transaction o Begin se consolidan y pasan a ser permanentes en la base de datos. Esto significa que, a partir del commit, la información ya no puede deshacerse automáticamente, porque la base de datos la reconoce como parte oficial de su estado. En otras palabras, commit es el punto de no retorno. Valida y asegura que todo lo que hicimos durante la transacción quede grabado de forma definitiva. El comando rollback nos permite revertir una transacción. Si algo sale mal después de iniciar con Start Transaction, por ejemplo, un error en una sentencia SQL o una validación que no se cumple, con rollback podemos deshacer todos los cambios y devolver la base de datos exactamente al estado en que estaba antes de comenzar. En pocas palabras, rollback es la red de seguridad que garantiza que la base de datos no quede en un estado inconsistente. El comando SavePoint nos da un mayor nivel de control dentro de una transacción. Podemos pensar en él como un punto de control intermedio. Si lo declaramos y luego ocurre un error, no es necesario deshacer toda la transacción. Podemos usar rollback to ese SavePoint específico y conservar lo que sí se ejecutó correctamente. Esto resulta muy útil en operaciones largas o complejas, donde necesitamos tener la opción de revertir solo una parte del proceso sin perderlo todo.
Con esto concluimos la explicación de los conceptos clave sobre transacciones en bases de datos. Revisamos qué son, por qué son esenciales para mantener la integridad de la información y cómo funcionan los comandos principales en MySQL. Ahora es momento de llevar la teoría a la práctica. Para realizar los ejercicios, deberán ejecutar el script de SQL que se les ha proporcionado. Ese archivo contiene el código necesario para probar los distintos comandos y observar cómo actúan las transacciones en escenarios reales. Así que descarguen el script, ejecútenlo en su entorno y experimenten paso a paso con Start Transaction, Commit, Rollback y Save Point. De esa forma consolidarán lo aprendido y podrán comprobar cómo las transacciones aseguran la consistencia y confiabilidad de los datos en cualquier sistema.